Gracias primero, hermanos, por el privilegio de poder dirigirme a ustedes. Y gracias también, ¿verdad?, por confiar en su servidor para desarrollar este seminario. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos comprender para poder llevar a cabo la misión de Dios acá en este mundo, para que su iglesia pueda crecer, para que su iglesia pueda multiplicarse, lo primero que debemos entender, hermanos, es que como iglesia precisamente estamos llamados a crecer y a esparcirnos por toda la tierra. La palabra multiplicar, hermanos, viene de la palabra latina multiplicatio, que significa literalmente aumentar la cantidad de personas o cosas de la misma naturaleza. Cuando hablamos de multiplicar iglesias, de crecer como iglesias, entonces estamos hablando, hermanos, de aumentar la cantidad de cristianos fieles al Señor alrededor del mundo. Y la iglesia del Señor, hermanos, no solamente debe guardar la sana doctrina, no solamente debe reunirse, no solamente debe estudiar la palabra, no solamente debe tener comunión, ni ofrendar, ni participar de la Santa Cena cada domingo, hermanos, sino que también la iglesia debe crecer en número y debe crecer también en conocimiento y de esta manera esparcirse por sobre toda la tierra. ¿Por qué lo debemos hacer? Bueno, hermanos, porque la naturaleza de esta misión no viene de ningún hombre, sino que la misión es de Dios, hermanos. Y Dios ha encomendado sobre nosotros esta gran responsabilidad. Ha sido siempre el deseo de Dios que su iglesia se esparza por sobre toda la tierra. Incluso, hermanos, allá en las profecías antiguas nos vamos a dar cuenta de que Dios ya profetizaba acerca de la iglesia, pero veía esta iglesia no estancada en un solo lugar. No la veía como un grupo pequeño por ahí aislado, sino que lo veía, hermanos, como un monte que llenaba toda la tierra. Si usted quiere leer conmigo en Isaías capítulo 11, por favor, para ir comprendiendo lo que es este primer tema, el cual es la naturaleza de esta misión, de crecer, de multiplicarnos como iglesia. Isaías capítulo 11, vamos a leer por favor el primer pasaje, hermanos, versículo 9. Isaías capítulo 11, versículo 9. Permítanme encontrarlo. Isaías 11, 9. Dice de la siguiente manera, si lo tienen, por favor, lea conmigo. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas, dice, cubren el mar. La voluntad de Dios es que su iglesia, cual monte santo, se extienda por sobre toda la tierra. Que su iglesia, como veremos más adelante en las próximas lecciones, dé a conocer el conocimiento, valga la redundancia, de Dios, que dé a conocer esa sabiduría de lo alto. El deseo de Dios, es que nosotros llenemos la tierra, así como las aguas, dice, cubren el mar. También tenemos, hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, manifestado este deseo de Dios desde el principio, allá cuando la iglesia comenzó en los tiempos apostólicos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, vea lo que dice el Señor, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Será que el Señor estaba exagerando en este pasaje, hermanos, al pedirle a sus discípulos que comenzaran la obra en Jerusalén y luego que se extendieran hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Dios no estaba exagerando, hermanos. Aquí la obra que iba a iniciar a través de los apóstoles tenía que extenderse literalmente hasta lo último de la tierra, hasta que este mensaje, hasta que esta comunidad cristiana pudiera llenarla, como ya leímos en Isaías, como las aguas cubren el mar. Tenemos un pasaje más en Romanos capítulo 10. Traigo muchos versículos con respecto a esto, hermanos, y vamos a tratar de estudiar los principales. Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice así: 10, 17 y 18. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos,
y hasta los fines de la tierra, dice, sus palabras. Vemos, hermanos, que estos tres pasajes que acabamos de leer nos enseñan que la voluntad de nuestro Padre es que nos multipliquemos, que aumentemos la cantidad de cristianos por sobre la tierra, que divulguemos la palabra para que nazcan de ella cristianos verdaderos, genuinos hijos del Señor. Así que la misión, hermanos, es celestial. La misión viene de Dios, no es el deseo de ningún hombre. Si usted comienza a trabajar en pro de este plan, hermanos, no va a estar complaciendo a su servidor, no va a estar complaciendo a los predicadores en las diferentes congregaciones. Usted estará complaciendo a su Dios, a aquel que ha depositado sobre usted y yo esa responsabilidad tan grande de llenar la tierra con su palabra y al mismo tiempo esparcer su iglesia. Lo primero entonces, hermanos, que debemos comprender es que la misión es celestial. Si nos damos cuenta de esto, entonces nos vamos a sentir comprometidos con el Señor. A veces la falta de compromiso con respecto a evangelizar, con respecto a hacer crecer la obra de Dios, se da, hermanos, porque creemos que esto viene del hombre. Pero si comprendemos que viene de Dios, si comprendemos que el deseo es celestial, entonces como hijos del Señor nos vamos a sentir comprometidos para que este plan se lleve a cabo. Fíjense que el Señor del cielo no quiere que nadie se pierda. No sé usted, no sé yo, pero si hablamos de Dios, Él no quiere que nadie se pierda. ¿Recuerda lo que dice Juan 3:16? De tal manera, dice, amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y aquí se refiere, hermanos, a toda persona que existe por sobre la tierra. Por ese amor grande que Dios tiene por el mundo, Él no quiere que nadie se pierda. De manera, dice Juan 3:16, que aquel que crea en el Hijo que vino a morir por nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted conoce también 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Habla de que el Señor no quiere que ninguno, hermanos, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes todos? Todo el mundo, hermanos. Cuando Él también dio la gran comisión a sus discípulos de ir a predicar el Evangelio, Él les dice, prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos, Dios quiere que llevemos a cabo esta misión, pero también quiere que le demos la dimensión que Él le dio desde un principio. Dios no estaba pensando en grupos pequeños. Dios no estaba pensando, como les dije en un principio, en grupos aislados, en grupos, hermanos, conformados allí, ¿verdad? Unos cuantos, y estar felices así. No, hermanos. Dios siempre ha pensado en grande en cuanto a multiplicar la iglesia del Señor acá en la tierra. En Efesios capítulo 3, versículos 8 al 13, aprendemos dos cosas bien importantes, hermanos, que usted y yo debemos considerar para poder sentirnos comprometidos con Dios. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 3, versículos 8 al 13. Mire cómo veía su misión el apóstol Pablo. 3, 8 al 13 de Efesios. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo nos enseña que nosotros, usted y yo, incluyéndose él, no somos dignos de llevar a cabo esta misión. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, cuando usted y yo realizamos labores, hermanos, para que la gente pueda venir y conozca al Señor, no le estamos haciendo un favor a Dios. No es que Dios, hermanos, necesite de nuestra ayuda para esto, no, hermanos. Veámoslo con un poco más de humildad. Pablo así lo miraba y por eso se sentía comprometido con la causa.
Él decía en los versículos 8 y 10, mire, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vean esto, hermano. Pablo sabía que él no era digno, como hombre en sí, de llevar este mensaje por toda la tierra. Usted y yo también no éramos dignos de hacerlo. Usted y yo tenemos el privilegio, hermanos, tenemos este regalo, esta gracia, dice el versículo 8, de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted le habla de la palabra de Dios a alguien, cada vez que usted anuncia el evangelio de Cristo, cada vez que hay personas con las cuales comparte este mensaje, usted debe sentirse privilegiado, porque es un regalo que Dios le está dando a usted como cristiano, como hijo suyo. No es un favor que le hacemos al Señor. Qué bonito es tener privilegios en este mundo. Y nosotros queremos participar de esos privilegios. Bueno, ¿cuánto más debemos procurar participar de esta misión, que es un privilegio celestial para ustedes y para mí, al participar en ella? También dice el versículo 11, que todo esto obedece a un propósito eterno que el Señor hizo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es decir, hermanos, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos acceso a esta y a muchas otras bendiciones, como lo son, hermanos, el ser parte de esta congregación para anunciar la multiforme sabiduría del Señor. Entonces, hermanos, la misión es de Dios. Y si la misión es de Dios, Él es capaz de llevarla a cabo a grandes medidas, a grandes rasgos. Por eso Él tiene grandes expectativas. Usted recuerda lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20, dice que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar, hermanos. A veces decimos nosotros, bueno, hermano, pero es que evangelizar hoy está muy difícil. Mire tanta religión, mire tanto pecado, tanta inmoralidad, tantas filosofías humanas. ¿Sabe por qué le ponemos tantas trabas al crecimiento congregacional, a la multiplicación de cristianos en el mundo? Porque estamos considerando nuestras posibilidades y estamos viendo esta misión como nuestra y no de quién, y no de Dios. Dice la Biblia que el evangelio es, ¿qué, hermanos? Poder de Dios para salvación. Y cuando usted va con la Biblia en su mano y anuncia este evangelio, usted está utilizando el poder de Dios para el cual usted y yo hemos sido destinados a utilizar. Así que Dios, hermanos, es capaz de llevar a cabo esta misión porque viene de Él. Debemos apoderarnos de esa gran visión que nuestro Padre Celestial tiene. No tengamos una vista corta, conformista, haciendo un mínimo esfuerzo por crecer localmente y luego hacer un trabajo misionero como congregación. Otra vez, hermanos, quiero dejar bien claro esto y acentuar esto. La obra es del Señor, no nuestra. Cumplamos con nuestra parte y Él se va a encargar, hermanos, de lo demás. Pero debemos concientizarnos acerca de nuestra misión celestial. Ahora bien, otro aspecto que debemos considerar, hermanos, es que para lograr crecer o multiplicarnos conforme a la voluntad de Dios, debemos ampliar también nuestras expectativas con respecto a lo que es nuestra misión como iglesia. ¿Qué es cumplir nuestra misión? ¿Qué es esparcir el evangelio? ¿En qué sentido debemos multiplicarnos? A veces, hermanos, la visión que tenemos de la misión es la que determina qué tan visionarios somos cada uno de nosotros. Como iglesia debemos comprender, en primer lugar, que cumplir nuestra misión no es solo tener presencia cristiana en el mundo. No, hermanos. Yo sé que somos la luz, somos la sal de la tierra en la comunidad en donde estamos asentados como iglesia. Yo sé, hermanos, que la iglesia en cada lugar en donde se encuentra hasta el momento viene a ser de mucha bendición para las personas. A través de las buenas obras que llevamos en nuestras comunidades, seguramente, hermanos, la gente tiene ese deseo de conocer a Cristo. Es cierto, hermanos, que a veces hacemos brigadas médicas, llevamos a cabo escuelas de verano. A veces, hermanos, podemos incluso repartir víveres, alimentos para los necesitados. Pero realmente, hermanos, esto no significa que es todo lo que debemos hacer. La iglesia del Señor no solamente está puesta en este lugar para tener presencia en la comunidad, no, hermanos. Necesitamos ir más allá.
No debemos olvidarnos de predicar oralmente el Evangelio. De hecho, Jesús mismo, hermanos, llevó a cabo muchas buenas obras en su vida perfecta, pero Él no se olvidó de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Qué bueno si hacemos buenas obras aquí en la comunidad donde estamos. Qué bueno si repartimos víveres, si hacemos programas de beneficio social, pero a la par de esas buenas obras, no debemos olvidarnos de ¿qué? De anunciar el Evangelio oralmente. Aproveche ese tipo de oportunidades para poder hacerlo, tal y como lo hacía el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Estoy tratando de ampliar un poco más nuestra visión de esta misión que tenemos de parte de Dios para crecer y multiplicarnos. Mateo capítulo 4, versículo 23. Vean por favor lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando del evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Capítulo 7, versículo 28, por favor. Capítulo 7, versículo 28, siempre del evangelio de Mateo. 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Miren, el Señor Jesucristo sanaba enfermos. El Señor Jesucristo sacaba demonios. Nuestro Señor Jesucristo alimentaba a multitudes. Pero también dice la Biblia que Él entraba en la sinagoga de los judíos y ¿qué hacía, hermanos? Enseñaba el Evangelio. Las buenas obras que usted y yo podamos desarrollar como iglesia en nuestra comunidad tienen que ir acompañadas de la predicación del Evangelio. Tenemos que extender en ese sentido nuestra visión de la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Enseñemos la doctrina del Señor. Que la gente se admire no solamente del amor que tenemos por la comunidad, sino también de la pureza doctrinal que como iglesia del Señor estamos llamados a guardar. También, hermanos, cumplir nuestra misión no es predicar el Evangelio sin importar los resultados. A veces podemos pensar de esa manera también. Es cierto que nuestra obligación es sembrar la semilla, que es la palabra de Dios en todo lugar, en todo corazón. Es cierto que la Biblia dice que el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios, ¿verdad? Usted puede encontrar esto en 1 Corintios 3, versículos 7 y 8. Nosotros sembramos, regamos y el crecimiento, dice, lo da el Señor. Pero eso no quiere decir que vamos a predicar el Evangelio sin importar los resultados, porque al final de cuentas el crecimiento lo da Dios, ¿no, hermanos? No. Usted y yo, siguiendo esta misma figura del sembrador y de la tierra que son los corazones de las personas, venimos a ser como agricultores. Y todo agricultor, hablando en términos materiales, tiene el propósito de sembrar en buena tierra para luego poder cosechar. Y así debemos hacer nosotros. El agricultor no siembra solo por sembrar. El agricultor busca la buena tierra. Trata de alguna manera de que esa tierra al final le rinda los frutos que él busca obtener. Jesús mismo le enseñó a sus discípulos a no perder el tiempo, hermanos, en lugares poco receptivos a la palabra. En Mateo, capítulo 10, versículos 14 y 15, es un pasaje que usted y yo conocemos y lo vamos a traer a memoria. Mateo, capítulo 10, versículos 14 y 15 dice: si alguno no lo recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ok, vamos y anunciamos el Evangelio. Le hablamos al corazón a muchas personas, pero entre estas personas hay algunos que no quieren saber nada de Dios. Hay algunos que después de escucharle una y otra vez a usted predicar el Evangelio, se hacen los desentendidos, se muestran indiferentes. Bueno, a aquellos dicen que no reciban el mensaje, que no escuchen vuestras palabras que les enseñó el Señor a sus discípulos. ¿Debían seguir insistiendo ahí durante todo un año, hermanos? No, le dice: salgan de ahí y vayan a buscar aquellos corazones sedientos. Debemos buscar también nosotros, en la medida que nos sea posible, aquellos corazones sedientos de este mensaje, hermanos, que estén listos para obedecer el Evangelio de Cristo. No debemos sembrar solo por sembrar. Aquí lo importante, hermanos, es que como iglesia estamos predicando,
Hermano, ¿y cuántos frutos han obtenido de esa predicación? No, pues hasta ahorita, después de un año, 2 frutos. Como que no es muy receptiva a las personas en esa comunidad. Como que el área que usted ha escogido todavía, hermanos, tiene el corazón endurecido. Bueno, ¿qué debe hacer? Después de un tiempo prudencial. La Biblia no nos dice cuánto debemos evangelizar a una persona, ni cuánto debemos evangelizar en una comunidad para saber qué tiempo es el prudencial. Determínelo usted. Después de un tiempo prudencial, busque usted. Si aquellos corazones no quieren nada con el Señor, comience a buscar a aquellos que sí pueden ser receptivos a la palabra. Debemos hacer uso de la sabiduría que de la cual hacía uso nuestro Señor Jesucristo también. No pierdan más su tiempo ahí, les dice el Señor. Vayan, sacudan los pies de esa ciudad, salgan de ahí de esa casa y vayan a buscar los corazones receptivos. A Dios le interesan los resultados, hermano. Cuando Él dice, como leíamos ya, que su iglesia se esparza por toda la tierra, quiere decir que a Él sí le interesan los resultados. A Él sí le interesa, hermanos, que nosotros cosechemos buenos frutos. El Espíritu Santo se complace en los buenos resultados. Vean en el libro de los Hechos, por favor, que habla acerca del crecimiento y la expansión de la iglesia en sus primeros años de vida. Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice de la siguiente manera: mire el trabajo de nuestros hermanos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué dice ahí? Se multiplicaba. Es de lo que estamos hablando. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, dice, obedecían a la fe. Miren, al Señor le gustan los buenos resultados. Al Señor le gusta que sus hijos busquemos la buena tierra. Al Señor no le gusta, hermanos, que desperdiciemos su palabra mucho tiempo en las personas que no quieren tener nada que ver con Él. Vayamos y hagamos un esfuerzo, hermanos, por buscar aquellos corazones sedientos que quieran tener una relación con Dios. Identifíquelos usted, predíqueles, vea sus reacciones. Vea, hermanos, después de algunas oportunidades de enseñarles, qué tan dispuestos están a llegar a la congregación, a bautizarse, a servirle al Señor. Vaya viviendo usted ese tipo de cosas. Cumplir nuestra misión no es predicar el Evangelio sin importar los resultados. Hay que buscar obtener buenos resultados. Si buscamos buena tierra, entonces, hermanos, Dios seguramente dará el crecimiento también. También, hermanos, cumplir nuestra misión no es solo cosechar. Muchos piensan que lo más importante es lograr el mayor número de bautismos que podamos. Sin embargo, hermanos, necesitamos también hacer de ellos verdaderos discípulos. Es un proceso. Comenzamos diciendo que la misión de la iglesia no es solamente hacer buenas obras. No, también hay que predicar oralmente el Evangelio a la par de esas buenas obras. Luego dijimos, hermanos, que no debemos predicar sin propósito. Hay que buscar los corazones receptivos y tratar de que aquellas personas se conviertan al Señor. Pero tampoco ahí termina la misión nuestra como iglesia. Sino que también, hermanos, nuestra misión va más allá de solamente cosechar. Nuestra misión va más allá de solamente obtener un buen número de bautismos. Hermanos, a los que vayan llegando a la congregación, aquellos que vayan abriendo su corazón al mensaje y obedeciendo al Señor, hermanos, hay que hacer de ellos verdaderos discípulos. Una iglesia que bautiza a 50 y pierde a 40 no tiene mucha ganancia. ¿De qué nos sirve bautizar 50 a 100 personas? Si a los 2 o 3 meses, hermanos, la mitad o el 70 o el 80% se han ido para el mundo. No sirve de nada. Tenemos una fuga grande por la puerta de atrás. Convertirse a Cristo, hermanos, y después abandonarlo, es peor que no haberlo conocido. Usted sabe eso, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Aquellos que conocen a Dios y disfrutan de su bendición y ya experimentan lo que es ser parte de esta familia y luego se van. Hermanos, ese corazón viene a quedar en una posición todavía más complicada que al principio. Y la misión de la iglesia es hacer de estas personas que conozcan a Cristo personas fieles, cristianos y cristianas comprometidos también con la obra de Dios. Nuestra misión como iglesia también es proveer para los recién bautizados un ambiente sano, un ambiente agradable, lleno de amor,
en donde por medio de la enseñanza oral y práctica los nuevos miembros puedan crecer espiritualmente y de esa manera puedan mantenerse fieles al Señor. De nada va a servir el esfuerzo evangelístico si ya aquí la gente dentro de la congregación, hermanos, no encuentra el ambiente adecuado para desarrollarse espiritualmente. Eso significa discipular, hermanos. Hay que hacer de ellos verdaderos discípulos, enseñándoles oralmente y con el ejemplo. Bueno, esto es lo que hacía la iglesia en este versículo. En Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Usted puede leer ahí, hermanos, cómo comenzó esta gran labor que el Señor ha encomendado a nosotros. Y se va a dar cuenta que había favor para con el pueblo, no había egoísmo en el corazón de los hermanos, había una verdadera armonía, una verdadera comunión, perseveraban en el templo, tenían comunión en las casas, tenían una sola doctrina, un solo bautismo, alababan al Señor, hermanos. ¿Y qué hacía el Señor en medio de este ambiente? El Señor, dice el versículo 47, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la labor discipular que podemos nosotros llevar a cabo como iglesia es bien importante, hermanos. Bien importante para que nuestra misión de crecer y multiplicarnos se haga una realidad. Debemos conservar la cosecha. Pero también quiero pasar a un aspecto más. Cumplir nuestra misión no es solo tener una buena cosecha y conservarla dentro de la iglesia. Vayamos un poquito más allá. Qué bonita se mira una congregación numerosa. Qué bien nos sentimos cuando ya llegamos a los 80, 90, 100, 150 miembros. Qué hermosa se mira una congregación así. Pero no podemos conformarnos con esa condición. Una iglesia que se mire numerosa, una iglesia que haya crecido, hermanos, y que hayamos tenido quizás que remodelar el local porque ya no cabemos, tiene, hermanos, cierto mérito de reconocimiento por parte de Dios, pero no debe conformarse así. Debe, hermanos, tratar la congregación de ser cada vez más activa en diversidad de ministerios. El crecimiento va a demandar más responsabilidad por parte de Dios en nosotros. El crecimiento nos dará la oportunidad, hermanos, también de crecer en diversidad de ministerios. En Apocalipsis capítulo 2. Vamos allá, por favor, hermanos. Una congregación numerosa no debe conformarse en esa condición. Debe tratar de ser cada vez más activa, en este caso en diversidad de ministerios. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 19. La iglesia en Tiatira dice así: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y mira lo que dice, que tus obras postreras son más, dice, que las primeras. ¿Qué espera Dios? Que en la medida que crezcamos, nuestras obras aumenten, hermanos. Que en la medida que crezcamos, podamos obtener diversidad de ministerios, abrir espacios de servicio para que la comunidad cristiana pueda involucrarse, hermanos, bajo el propósito de Dios de esparcir su iglesia y su palabra. Tenemos que invitar a la iglesia en Tiatira. Ella comenzó haciendo buenas obras, pero en la medida que se fue desarrollando, dice que sus obras últimas vinieron a ser más que las primeras. No se estancó, siguió adelante en su desarrollo. Y sabe, hermano, que aparte de desarrollarnos internamente en diversidad de ministerios y buenas obras, también, hermanos, el crecimiento, una iglesia numerosa nos puede abrir la puerta para involucrarnos en la misión en otros lugares. Debemos tener ese tipo de alcance también. En Hechos capítulo 11 tenemos el ejemplo de la iglesia en Antioquía. Mire cómo comenzó esto. Hechos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 26. Hechos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 26. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Comienza la obra allí. Pablo y Bernabé, hermanos, llegan a fortalecer la fe de los hermanos. Y comenzó la obra en ese lugar.
Pero vean qué sucedió después, unos pasajes más adelante, en el capítulo 13, versículos 1 al 3. Siempre hablando de esta misma iglesia en la ciudad de Antioquía. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, dice, y les despidieron. Miren cómo la iglesia en Antioquía creció, hermanos. Comienza la obra en ese lugar, la gente comienza a escuchar del Evangelio del Reino, obedecen el Evangelio de Cristo, comenzó a ser una iglesia llena de diversidad de ministerios, llena de diversidad de servicios para el Señor, creció en número seguramente, y esto le dio la capacidad para luego poder extenderse a otras regiones aledañas, a la iglesia en Antioquía. En este caso, a través de